vaginales, proporciona una buena lubricación, va a proporcionar una buena protección contra ciertos microorganismos patógenos y pues va a variar dependiendo del ciclo menstrual. Siguiente. Bueno, el flujo vaginal normal, vamos a tener ciertas características en él. Entre eso, el pH vaginal en una mujer fértil va a ser entre 4 y 4.5. Van a haber ciertos microorganismos presentes, como bacterias del streptococo, vamos a tener bacterias gram negativas, la Yardella vaginalis y anaerobios. Y el color va a ser transparente, este puede variar según el ciclo menstrual, porque dependiendo del ciclo en el que se encuentre, pues así va a ser también el color y la consistencia de este flujo. Y el olor va a ser o con un olor muy suave, casi que no se siente, o sin olor. Siguiente. Bueno, entre los cambios fisiológicos del flujo, vamos a tener que en la fase de la menstruación, vamos a tener que hay liberación de la progesterona y los estrógenos. O sea, lo que es la progesterona y los estrógenos van a ser bajos. Entonces, como van a estar bajos, esta fase del cuello va a tratar de que no haya flujo. O sea, el flujo va a ser muy mínimo. En el segundo periodo, que es al finalizar este periodo, que es la fase folicular, van aumentando los niveles de estrógenos, van aumentando los niveles de progesterona. Entonces, eso lo que nos va a ayudar es que la viscosidad de ese flujo cambie, va a llegar a ser un flujo que va a ser un poco más viscoso, va a ser transparente, más pegajoso, va a ser incoloro, y esto es porque él cambia para poder permitir que los espermatozoides puedan ingresar. Recordemos que este flujo también previene o ayuda a que el pH de la vagina, los microorganismos que se encuentren en la vagina, no puedan pasar a través del cuello, pues los pH ahí son diferentes. En la fase lútea, que ya es la fase final, cuando la ovulación ya termina, este flujo va a cambiar porque él va a permitir de que pues, pueda haber un ingreso de estos espermatozoides, es decir, se va a poner un poco más líquido para que no sea tan pegajoso y puedan pasar los espermatozoides y puedan haber una posible fecundación. Siguiente. Bueno, ¿qué se evalúa en un flujo vaginal? En un flujo vaginal vamos a evaluar la consistencia, el color, el volumen y el olor. Dependiendo de estas características, vamos a tener una guía clínica de qué tipo de microorganismo puede ser. Como lo habíamos hablado ahorita, ciertos microorganismos van a producir un olor a pescado podrido, van a producir bastante volumen, van a tener una consistencia bastante líquida, van a ser de color blanquecino, y esto nos va a ir orientando a qué tipo de microorganismo puede estar asociado a este tipo de vaginosis. Siguiente. Entonces, hay que tener en cuenta entre estos conceptos, entre este flujo vaginal anormal, que este va a ser patológico, va a ser motivo por el cual el paciente nos va a venir a consultar. Cada mujer, entre su trayecto de vida, ella se aprende a conocer y ella sabe cuál es el flujo normal que ha tenido y cuál es el flujo cuando está anormal. Es decir, si de pronto una mujer que sabe que tiene un líquido transparente, que no tiene grumos, que no tiene mal olor, y de pronto en la noche a la mañana empezó a producirlo, este va a ser un motivo de consulta porque ella sabe de que eso no es lo que le pasa a ella en cada periodo, en cada ciclo menstrual. Entonces, este va a constituir, puede ser secundario, más que todo, a infecciones o a inflamación o irritación, dependiendo de la causa. Por eso va a ser importante que nosotros hagamos una buena anamnesis y saber posiblemente de dónde o el origen de esta vaginosis. Siguiente.
Entonces, entre los conceptos vamos a tener lo que es vaginosis, que no es más que la disrupción de la microbiota de la flora vaginal, o sea, que van a crecer microorganismos que no son comunes en esta flora vaginal. Tenemos la vaginitis o la vulvovaginitis, que es la inflamación de la vagina que puede ocasionar secreciones, picazón y ardor o dolor. Y la cervicitis, que es la inflamación, pero del cuello uterino. Entonces, pues vamos a tener de que, dependiendo de la zona donde se esté dando este proceso, debemos tener también cuidado. Si es en el cervix, recordemos de que en el cervix pueden pasar los microorganismos al endometrio y pueden causar una enterometitis. Entonces, lo que a nosotros nos apunta como clínicos es que ubicando la zona en la cual se encuentra, nosotros no vamos a tener una mejor manejo de la paciente y vamos a tomar las medidas necesarias para prevenir de que eso se pueda diseminar a otro lugar. Bueno, a continuación los dejo con mi compañera Marisabel, la cual va a continuar la exponencia con los signos y síntomas característicos del flujo vaginal. Bueno, muchas gracias. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con los signos y síntomas característicos del flujo anormal, entre esto, bueno, vamos a tener que el flujo vaginal el cambio, pues, en el flujo vaginal se denomina vaginosis con manifestaciones de disfuria, dispareunia, irritación, prurito y eritema. Entonces, en el caso, pues, de la vaginitis infecciosa, aquí se van a producir alteraciones bueno, de la flora habitual de la mucosa vaginal. Los síntomas más frecuentes van a ser prurito vaginal, síndrome irritativo, miccional y un aumento del flujo vaginal o leucorrea, siendo este último pues el síntoma principal, lo que sería la leucorrea. También existen causas fisiológicas que pueden aumentar el volumen del flujo vaginal, así como la vaginitis atrófica en mujeres posmenopáusicas, pues esta es una causa también bastante frecuente de leucorrea. El diagnóstico definitivo no se conseguirá, bueno, se conseguirá mediante el examen en fresco, tinción de Grant y cultivo de exudado vaginal. Debe realizarse el tratamiento dirigido a la entidad causal y en ningún caso se realizará tratamiento empírico en función de los síntomas. Entonces, entre estos tenemos la vaginosis bacteriana, que puede ser producida por Gardnerella vaginalis, candidiasis, que sabemos que es un hongo, la tricomoniasis vaginalis, que puede ser una enfermedad de transmisión sexual, el cual pues es un parásito, y también por infecciones mixtas. Entonces, para la evaluación y diagnóstico del flujo vaginal anormal, hay varias herramientas a la mano, como la historia clínica, los antecedentes médicos detallados de la paciente, ayudas diagnósticas como especuloscopia, prueba de BPH, también prueba del pH, el test de amina, como estuvimos viendo ahorita en el video, para así la detección de estas infecciones bacterianas. Prueba de hisopado vaginal, entre otros criterios clínicos como el de Amsel y puntuación de Nuggets. Siguiente, por favor. Bueno, como este resumen se va a dividir en dos, tenemos las infecciones que causan vaginosis y las infecciones que causan cervicitis. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver la vaginosis bacteriana, la cual es la causa más frecuente de vaginitis aguda, la cual no corresponde a una ITS y esta representa del 15 al 50% de los casos de leucorrea en mujeres asintomáticas. Entonces, se produce por una disminución de los lactobacilos, disminución del peróxido de hidrógeno y un aumento pues claramente del pH vaginal. Hay cambios en la flora vaginal normal a mixta, con un aumento del número de las bacterias anaeróbicas como micoplasmas genitales y Gardnerella vaginalis. También hay distintos agentes etiológicos los cuales se han venido vinculando con la vaginosis bacteriana. Entre estos, pues, tenemos el bacilo gram negativos, anaerobios, estreptococos, también Mycoplasma minimis y Moniludus. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los signos y síntomas, va a haber leucorrea, que es como también un flujo fino, blanquecino, grisáceo, de mal olor, que como vimos es como un olor referido a pescado o pescado podrido, sin grumos,
ni burbujas, aunque en algunos casos puede ser bastante espumoso. Tiene poca o nula inflamación de las paredes vaginales. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí en esta tablita estamos observando los riesgos que se asocian a una vaginosis bacteriana. En el incremento, por ejemplo, tenemos la endometriosis luego de una cesárea, parto vaginal o un aborto, infecciones de la herida operatoria, infección de la cúpula vaginal, post-histerectomía, proceso inflamatorio pelviano, parto prematuro y la corioamnionitis. También en la siguiente, por favor, tenemos factores de riesgo para el desarrollo de vaginosis bacteriana, que sería tener más de una pareja sexual, haber cambiado de pareja en los últimos 30 días, tener una pareja sexual femenina, uso de duchas vaginales al menos una vez al mes en los últimos días, porque como estuvimos viendo, pues estas alteran el pH. Falta de lactobacilos productores de peróxido de hidrógeno, lo que esto explicaría en parte, pues, eh, en que las mujeres se presentan, bueno, se presenta más que todo en mujeres de raza negra, las cuales tienen mayor riesgo a estas infecciones, independientemente pues de los otros factores de riesgo que hemos mencionado o los que se conozcan. También se dice que han reportado factores de riesgo como estresores sociales, como amenazas a la seguridad personal y ser de bajos recursos y ser indígena. Siguiente, por favor. Bueno, por último, en cuanto a lo que me corresponde, tenemos el diagnóstico, que son, aquí utilizamos pues los criterios de Hansel, los cuales nos ayudan y sirven para diagnosticar la vaginosis bacteriana y para ser positiva o subjetiva de vaginosis se necesitan de por lo menos 3 criterios presentes. Entonces, esto con el fin de mejorar la objetividad que se ha surgido no al usar los criterios de Hansel, sino que se solicitar pues un estudio microscópico del flujo vaginal, como por ejemplo la tinción de Gram o el test de Nugget. Entonces aquí tenemos los criterios, los cuales estuvimos viendo, vamos a repetir lo que sería el pH de flujo vaginal mayor a 4.5, que haya presencia de una descarga vaginal gris, o sea, un flujo gris que sea homogénea y adherente, que haya presencia de células claves en observación en microscopio y olor a pescado al indicar el KOH. Ya vimos que al momento de realizar esta prueba, si da este olor fétido a pescado podrido, por ejemplo, ya sabemos que esta prueba al 10% de KOH será flujo vaginal o será positiva para una vaginosis. Entonces ahora lo voy a dejar con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Con respecto pues, al test de Nugget, este cuantifica pues, los morfotipos correspondientes, ya sea pues, a bacilos gram positivos grandes, como los lactobacilos, los bacilos gram negativos pequeños y también los bacilos curvos o gram variables. Tiene pues, una elevada sensibilidad y especificidad y además pues, es sugerida como método de lesión pues, para la vaginosis. De 0 a 3 puntos nos está indicando que es normal, donde pues predominan las microbiotas ricas pues, en lactobacilos. De 4 a 6 puntos, pues nos quiere decir que es intermedia, donde hay un desbalance pues, de la microbiota pues, comensal y la microbiota patógena. De 7 pues, a 10 puntos nos está diciendo pues, que hay una vaginosis bacteriana, donde hay un completo desbalance hacia el lado pues, de la microbiota patógena. Siguiente. El pH vaginal, pues, va a ser, pues, mayor a 4.5. Esto se cumple prácticamente en el 97% de las mujeres con vaginitis bacteriana. Por lo tanto, pues, un pH normal nos está sugiriendo que, o nos está descartando, pues, la infección. Este se mide, pues, tocando las paredes de la vagina, pues, con una torunda con punta, perdón, con un palillo con punta de algodón, y después pues esta torunda pues se va a tocar con el papel de pH. Con respecto pues al examen fresco con solución de suero fisiológico, pues este permite ver las células epiteliales escamosas rodeadas pues de abundantes cocobacilos adheridos. Estas células pues tienen que constituir aproximadamente entre un 10 y un 20% de las células epiteliales vaginales. Un alto valor pues, diagnóstico de células clave pues, sugiere que los microorganismos pues, están cubriendo pues, las células epiteliales, lo que es característico pues, de estas patologías. Además de eso, justamente eso coincide pues, con ese aumento de ese olor característico. Con respecto pues, al test de aminas o de hidróxido de potasio, pues se va a agregar pues a la secreción vaginal algunas gotas pues de hidróxido de potasio al 10%, lo que va a provocar a su vez una liberación pues de un olor característico a pescado.
Esto es producto por la liberación de aminas volátiles. Siguiente. Para el tratamiento utilizamos metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas, por vía oral, por 7 días. Este cura aproximadamente el 80% de los síntomas y la microbiota vaginal en un 70% aproximadamente pues al mes, pero tiene una mala adherencia. También tenemos la clindamicina vaginal al 2%, ya sea en óvulos en crema, por 7 a 10 días, y este es igualmente efectivo pues que el metronidazol. También tenemos el metronidazol óvulo de 500 miligramos una vez cada noche, de 5 también a 7 días, y pues como tal es el esquema más utilizado, más recomendado. Y por último tenemos el metronidazol 2 gramos bioral, dosis única, pero este no se recomienda ya que tiene pues un riesgo de fracaso de un 50%. Ahora, con respecto a la vaginosis pues recurrente, es aquella pues que se presenta de 3 o más episodios pues en un año. En estos casos, pues el tratamiento, después del tratamiento pues de metronidazol óvulos por 10 días, pues se utiliza metronidazol en gel, que del 0 de 0,75%, 2 veces por semana, por 16 semanas, hasta la curación pues de la clínica de la vaginosis. Siguiente. Ahora, ¿qué pasa con la vaginosis durante la gestación? El tratamiento debe ser por vía oral, utilizando metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. O también podemos utilizar clindamicina 300 miligramos cada 12 horas por 7 días. La vaginosis, pues en estas pacientes, lastimosamente, pues aumenta el riesgo tanto de prematuridad, de ruptura prematura de membrana, de corianonitis, de endometritis y también de enfermedad inflamatoria pélvica. Siguiente. La vulvovaginitis mitótica, pues esta es aproximadamente un 70% de las mujeres serán diagnosticadas pues con candidiasis vulvovaginal al menos una vez en su vida, y de estas el 50% pues tendrán recurrencia. El 95% pues de los casos de vaginitis mitótica pues es producida por Candida albicans. Siguiente. Los síntomas y signos pues va a generar un flujo genital espeso de color blanquecino, gaseoso, sin mal olor, con prurito, y además de eso pues un eritema extenso. Entre los factores de riesgo podemos encontrar pues a las mujeres embarazadas, que la mujer esté pasando por la fase de glútea del ciclo menstrual, la nulliparidad, el uso pues de espermicidas, el uso también de corticoides e inmunosupresión. A continuación lo dejaré con mi compañero Jesús Perna. Siguiente. Bueno, buenas noches. Lo que voy a hablar ahora mismo de la candidiasis vulvovaginal recurrente, en la cual la vamos a definir como 4 o más episodios que se documentan de una candidiasis vulvovaginal en un año. Este se cree que se da por una alteración local en la respuesta inmune, como ya sea una hiperrespuesta que está mediada por inmunoglobulinas E, y esto tiene una respuesta a una pequeña cantidad de antígeno de cándida, la cual puede predisponer así a que se den las recurrencias. El microorganismo que más se encuentra en estos casos es Candida albicans, un 80%, el resto ha sido de Candida glabrata, y se ha visto un aumento del mismo. Se puede ver hasta en un 15% de estos pacientes, las mujeres con candidiasis vulvovaginal. ¿En qué casos vamos a tener, digamos, factores de riesgo para candidiasis vulvovaginal complicada? Tenemos embarazadas, pacientes inmunocomprometidas, diabéticas con mal control metabólico, con síntomas severos, recurrentes, persistentes, infección con especies no albicans, en este caso la Candida glabrata, y episodios recurrentes. Ya vamos a hablar entonces de una candidiasis vulvovaginal complicada. Siguiente. Para hacer el diagnóstico de la candidiasis vaginal, en este caso vamos a tener en cuenta pues la clínica, que hace una gran parte del diagnóstico, cuál es ese flujo vaginal que tiene la paciente, el color, en este caso sea blanco, brumoso, de tipo, puede parecer requesón o de leche cortada. Vamos a ver lesiones por acá, porque tiene prurito la paciente, vamos a tener lesiones en la vulva, en la especuloscopia. En este caso vamos a ver un flujo que se encuentra adherido a las paredes vaginales, al cervix.
y nos va a hacer sospechar que en este caso es una Candida albicans y que no tiene olor. Un test de aminas negativo también. Y en la adición por un protis, vamos a ver también pseudohifas. Rara vez se va a pedir un cultivo para Candida albicans, pero este puede realizarse, digamos, en casos recurrentes. Puede ser una indicación o en el caso de niñas. Siguiente. Para el tratamiento de la candidiasis, en este caso vamos a tener las no complicadas, el fluconazol, 150 miligramos bioral en una sola dosis, o clotrimazol en óvulos, 100 miligramos cada noche por 6 días, o el clotrimazol en óvulos, 500 miligramos en dosis única. Estos hacen parte de los nitroglisazoles, los cuales van a impedir el crecimiento fúngico, ya que actúan a nivel de la síntesis del leptosterol, que hace parte de la membrana. Entonces provoca una alteración estructural y funcional de esta membrana citoplasmática, dando lugar a una permeabilidad de la membrana que provoca lisis de la célula. Siguiente. Vamos a tener unos casos especiales en los cuales el tratamiento tiene que cambiar un poco. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, en las cuales el tratamiento tiene que ser preferiblemente el clotrimazol por 7 días en óvulos. También debemos de evitar el uso de fluconazol en el primer trimestre, ya que es teratogénico. Pacientes con síntomas severos, tenemos que usar una segunda dosis de fluconazol oral, 150 miligramos a las 72 horas, luego la primera dosis, la dosis de 1,37 en el primer día a las 72 horas y a las 72 horas. Candidiasis vulvovaginal recurrente, vamos a tener un esquema de 10 días con fluconazol, 150 miligramos diarios, y luego durante 6 meses como un mantenimiento para evitar más recurrencias, un fluconazol oral, 150 miligramos semanal. También tenemos infecciones por especies de no albicans, que en este se tiene que pedir un cultivo para hongos, pero normalmente no son resistentes a los azoles en muchos casos, pero podrían utilizarse el itraconazol. Siguiente, por favor. Hablando ahora de la vulvovaginitis por la tricomona vaginal, tenemos que saber que esta es una infección de transmisión sexual que puede categorizar como esta. El portador es el hombre, que suele ser asintomático, y corresponde a una infección por un protozoo flagelado intracelular móvil, y entonces es la causa de un 5 a un 50% de los casos de vaginitis aguda, que es bastante característico su diagnóstico y su presentación clínica, que la veremos más adelante. Siguiente. Cuando los signos y síntomas de la comunidad, si vamos a tener un flujo verde, abundante, espumoso, de mal olor, un test de aminas positivos también, por ejemplo. Vamos a tener una intensa inflamación vaginal, va a estar asociada a eritema, ardor, sensación de quemadura, puede haber dolor, a veces puede haber dispareunia, prurito puede haber poco. También vamos a encontrar en el cervix pápulas eritematosas, que vamos a tener cervix, vamos a encontrar también petequias. Y unos factores de riesgo que son el cambio de las parejas sexuales, el coito 2 o más veces por semana, más de 3 semanas, más de 3 parejas en el último mes, o tener otra ITS concomitante, son factores de riesgo. Ahora en adelante lo voy a dejar con mi compañero. Siguiente. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Wendy Hernández y les voy a hablar acerca del diagnóstico, el cual nosotros pues nos vamos a basar más que todo en la clínica y pues los antecedentes de la paciente. Teniendo en cuenta de que el pH en esta patología va a ser un pH de 4.5 y si la paciente llega a tener un pH normal, pues esto nos va a descartar la trichomoniasis. Al microscopio, pues se pueden ver los parásitos móviles y, y se puede ver también como un aumento de las células polimorfonucleares. En cuanto al tratamiento,
pues el tratamiento va a ser metronidazol, 2 gramos vía oral en dosis única. El tinidazol, teniendo en cuenta de que está contraindicado en las pacientes en primer trimestre y pues se recomienda que se suspenda la lactancia, de 2 gramos vía oral en dosis únicas. Y el metronidazol, que 500 miligramos vía oral. Estos, pues, hacen grupo de los azoles. Ellos son tanto antibacterianos como antiprotozoarios, por lo que tienen como un mecanismo parecido donde en este caso lo que hacen es como eh, meterse, evitar la replicación celular. En cuanto a la cervicitis, que esta tiende a ser aguda o crónica y pues tiene tanto patologías como infecciosas como no infecciosas. Y pues en este caso les vamos a hablar de las infecciosas. Estas, más que todo, puede ser producida por la Neisseria gonorrhoeae y la Clamidia trachomatis. Cuando hablamos de cervicitis gonocócica, pues esta va a ser provocada por la Neisseria gonorrhoeae, el cual es un diplococo gram negativo, y lo que hace es como alojarse en el epitelio, en el epitelio de la uretra, en el epitelio en las mujeres le tiende a alojarse en las glándulas de Bartolino. Ella puede ascender y pues provocar una salpingitis, una enfermedad inflamatoria pélvica. Aquí, pues, uno se puede, bueno, la clínica en estas pacientes, por lo general, tienden a ser asintomáticas, pero cuando presentan síntomas, y pues se diagnostican más que todo por la pareja, pero cuando presentan síntomas, es que ellos tienen un sangrado fácil. Por ejemplo, el médico pues la va a examinar con el espéculo y pues va a provocar un sangrado fácil. Tienden a tener leucorrea y mucho dolor. En caso tal de que esté asociado a una enfermedad inflamatoria pélvica, también pues tiene eso como que va a variar los síntomas y podrían hacernos confundir un poco. Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues se va a hacer por medio del cultivo, donde se va a observar un diplococo gram negativo. También se va a hacer, pues, por medio de la PCR, por medio de la PCR, el cual, o un cultivo también de Thayer margin. En este cultivo, pues lo que se va a ver es un cultivo de agar sangre, que lo que va a estar es enriquecido con CO2. Y el tratamiento, pues, al ser una enfermedad de transmisión sexual, el tratamiento no solamente va a ser para ella, sino también que se debe incluir a la pareja. Entonces, las opciones de tratamiento va a ser ceftriaxona de 125 miligramos intramuscular, dosis única, y cefixima 400 miligramos vía oral, dosis única. Lo que hace la ceftriaxona, pues, es inhibir la síntesis de la pared celular, ya que va a localizarse en la membrana citoplasmática de la bacteria. Y pues va a provocar como un bloqueo de la síntesis de los peptidoglicano. Y la cefixima, que pertenece a la cefalosporina, lo que va a hacer es unirse a la proteína fijadora de penicilina y pues lo que va a inhibir es la síntesis de la pared. Bueno, Ana, los dejo con mi compañera Yairis. Buenas noches. Entonces nos voy a seguir con lo que viene siendo la cervicitis por clamidia. Pues como les contaba, las cervicitis son un grupo peculiar de bacterias. Ellas tienen un ciclo, su ciclo vital transcurre en parte en el inferior de las células
y tienen unas propiedades para adherirse a los epitelios, así como también pueden abarcar produciendo diferentes infecciones. Las clamidias, como les dije, son un grupo, entonces tienen como varias clasificaciones como clamidia trachomatis, clamidia pistae, clamidia pneumoniae. En este caso, la clamidia pneumoniae, pues, más que todo para infección respiratoria. En este caso, una de las más importantes viene siendo clamidia trachomatis. Se dice que la clamidia, ella es una bacteria que tiene un ciclo intercelular que es único y esta puede coexistir con el gonococo. De hecho, la clamidia causa cervicitis, que es la inflamación del cervix, e incluso esta puede ser detectada porque mediante las relaciones sexuales, cuando ya el pene ha entrado por el introito vaginal, cuando llega al fondo, pues se siente el dolor y esa es una manifestación de lo que viene siendo la cervicitis. Aquí existe microorganismo, puede ser de dos formas. Lo podemos ver como un cuerpo elemental, que es particularmente infectante y capaz de entrar en las células no infectadas. Y también hay otro que es un cuerpo que es reticulado. Este se multiplica por fisión binaria. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos lo que viene siendo la clínica. La clínica es similar a la del conococo. Ella se caracteriza por un flujo que es purulento, que es oligosintomático y que proviene del orificio cervical interno. Del 70 al 90% de infecciones por clamidia trachomatis en las mujeres son asintomáticas. En el caso del hombre, puede producir también uretritis, la mujer cervicitis, incluso también puede llegar a producir uretritis, conjuntivitis en los hombres y mujeres, epididimitis, salpingitis, que son las causas graves hasta perihepatitis si no se trata de forma adecuada. También decir que esta es una enfermedad de transmisión sexual que generalmente la infección se da durante las relaciones sexuales. En cuanto al diagnóstico, pues la clamidia es una bacteria extracelular estricta. Ella como tal no se tiñe al Gram y tenemos pues el PCR. El PCR es lo que más se usa porque se ha considerado como el estándar para este diagnóstico. Entonces lo que se hace es tomar una muestra del endocervix, de las paredes vaginales y su rendimiento de muestra en cuanto a la sensibilidad y especificidad es mayor al 90%, lo que nos genera una gran confiabilidad. Incluso hoy en día existe la autonomía que permite que el paciente tenga mayor adherencia a la toma del examen. Tenemos la inmunofluorescencia, este casi no se usa, se utiliza cuando, por ejemplo, la PCR no está disponible. Y tenemos el cultivo, aquí en este caso, el cultivo rara vez se realiza. En caso tal se requiera, pues se hacen otras pruebas, como decía anteriormente, el PCR. Siguiente. Bueno, y a partir de este momento, pues empezamos a tener lo que es siendo el tratamiento. El tratamiento debe incluir siempre a la pareja. ¿Por qué incluimos siempre a la pareja? Porque es una enfermedad de transmisión sexual. Y es ilógico que yo voy a tratar a la paciente y pues no trate a su pareja porque si no, pues se vuelve a dar la infección y la paciente va a persistir con la sintomatología. Esto se debe entregar cobertura antibiótica paralela tanto para la clamidia como para el gonococo, porque estos pueden llegar a coexistir los dos al mismo tiempo. ¿Qué se da para el tratamiento? Doxiciclina se da 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. O también se puede dar lo que viene siendo la acitromicina, 1 gramo oral, con dosis única. Pues a las pacientes hay que educarlas también sobre una sexualidad segura y cómo enfrentar esta situación. En cuanto a doxiciclina, es un antibiótico que es de larga duración, él es tetracíclico. Él tiene una acción bacteriostática, entonces, ¿qué va a hacer? Me va a inhibir la síntesis de proteína al unirse de forma reversible con la unidad ribosomal 30S
Y por eso esta se considera de lesión en pacientes que también tienen la función renal disminuida o que tienen un daño renal grave. Tenemos también lo que viene siendo la acitromicina, que también se utiliza en estos casos. ¿Qué hace la acitromicina? Ella lo que hace es suprimir la síntesis de proteínas de estas bacterias mediante la unión de las unidades 50S del ribosoma. Entonces, en este caso, inhibe la translocación de los péptidos, pero hay algo importante. Hay que tener precaución en las enfermedades hepáticas y en la insuficiencia renal grave. Recordemos que cada uno de estos antibióticos tiene una vía de metabolización. Siguiente diapositiva. Y pues también tenemos lo que viene siendo el frotis vaginal. El frotis vaginal es una técnica que nos ayuda al diagnóstico, que nos permite conocer la etiología de lo que está causando la leucorrea, ya sea bacteriana, ya sea por hongos. Entonces, en este caso, puede ser por vaginitis, en el caso de que haya una inflamación de la vagina o la vulva. Aquí en este estudio también se observan las células epiteliales en busca de microorganismos por las bacterias, las tricomonas, se miran los glóbulos blancos, que son los que también me pueden indicar una infección, o las células clave que me pueden mostrar la vaginosis por Gardnerella. Si se fijan en la imagen, ahí hace una simulación sobre cómo se hace la muestra para el frotis vaginal. Hacia el lado derecho hay un hisopo que toca el cervix. En este caso no se recomienda hacerlo de esa forma, porque se dice que también el flujo tiene su pH, entonces más bien se recomienda hacia alrededor o hacia la parte inferior. Siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ver a partir de este momento la preparación que se debe llevar a cabo para hacer este examen y que salga de la mejor manera. Para la preparación del examen se debe cumplir con una serie de requisitos para que no se vaya a dañar la muestra. Dentro de eso tenemos que la paciente no tenga la menstruación. ¿Por qué se dice que la paciente no tenga la menstruación? Porque la menstruación, ella lo que se va a ver es puro hematíes y no queremos ver hematíes, no es lo que estamos buscando. También el lavado vaginal, como vimos más adelante, el lavado vaginal va a alterar la flora, entonces el examen no va a quedar de la mejor manera. También tenemos aplicar pomadas ni óvulos vaginales, porque también van a alterar la flora. No haber tenido relaciones sexuales 72 horas antes. ¿Por qué es importante no haber tenido relaciones sexuales 72 horas antes? Porque los espermatozoides duran 3 días. Entonces, los espermatozoides tienen un pH inferior al vaginal. Entonces, pueden interferir en la toma de este examen. Entonces, a la paciente hay que darle esa educación para evitar errores. También en caso de que la paciente esté tomando antibióticos, porque se ve mucho la automedicación, se debe ir cuando ya la paciente haya terminado su esquema y que hayan pasado por lo menos 5 días después para que no se vea la alteración durante el examen. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a partir de este momento los voy a dejar con mi compañero Edilmer Sierra. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, como ya les venía diciendo mi compañera, pues vamos a seguir hablando sobre lo que es la toma de esta muestra como tal. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la toma de la muestra? Bueno, primero que todo, pues para la muestra como tal se necesita de lo que es un espéculo vaginal, también una espátula portaobjetos, en este caso siempre como tal tiene que ser de cristal, y también lo que es un objeto para su posterior estudio, estudio fisiológico y todas estas cosas para tener un mejor estudio, y por supuesto vamos a tener lo que es un microscopio como tal. Entonces,
Para este examen, pues primero se coloca a la paciente en lo que es una postura ginecológica completamente normal, como si la fuéramos a realizar cualquier otro tipo de citología. Entonces, tras colocar a la paciente y así en esta posición, nosotros introduciremos lo que es el espéculo por lo que es la vagina y pues para ver lo que es el cuello del útero también. Aquí pues tomando el flujo con la espátula de la vagina, específicamente puede ser no tanto un hisopo, pero también puede ser una espátula de manera que también está diseñada especialmente para lo que es la recogida de estas pruebas de flujo vaginal como tal. Luego de esto, pues colocamos lo que es todo el contenido en el portaobjetos de cristal, reitero, tiene que ser de cristal, con una gota de suero fisiológico para diluir la muestra y que se vea mejor ante el microscopio óptico. Entonces, ¿qué vamos a mirar nosotros en lo que es ese microscopio óptico o esa muestra al microscopio? Bueno, primero que todo, pues nosotros vamos a observar lo que son las células epiteliales de la vagina, los leucocitos, con toda su morfología polimorfonuclear, la flora bacteriana también, y pues una dispersa forma de bastoncillos o bacilos como tal, eritrocitos que tienen una forma ovalada de bicarbo como tal. En un examen normal, lo que se va a encontrar abundantemente, siempre en todo examen, repito, normal, va a ser la abundancia de lo que son los lactobacilos como tal. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a lo que es la colonización de las bacterias, pues vamos a encontrar dos diferencias. Una diferencia entre lo que es la vaginitis y la vaginosis bacteriana como tal. Bueno, esta diferencia es que la vaginitis se caracteriza como tal por una inflamación aguda con abundantes células polimorfonucleares y en la vaginosis se encuentran escasas células polimorfonucleares. Entonces, a la tinción de Gram de esta secreción vaginal de cualquier paciente con vaginosis bacteriana, se puede notar una abundancia de lo que son los cocobacilos gram negativos y una escasez de bacilos gram positivos, en este caso, lo que son los lactobacilos. Reitero, en una paciente normal nosotros vamos a encontrar abundantes lactobacilos en estas muestras. Y aquí, como vemos en la imagen, pues corresponden a cada una de estas muestras como tal. Siguiente diapositiva. Bueno, ya lo que son las células clave o células guía, cuando estas células superan en más o menos un 20% de todas las células epiteliales, sin lugar a duda, nosotros vamos a considerar que hay una Gardnerella vaginalis en este caso. Aquí en la imagen, pues tenemos una bacteria o sí, una bacteria del grupo Gram como tal, y pues esta se caracteriza por inhibir la quimiotaxis de lo que es los leucocitos como tal. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, en cuanto a la infección por hongos, nosotros ahí en el microscopio pues se van a encontrar las hifas y las pseudohifas que nos van a indicar a nosotros en el estudio que hay una infección por lo que es la cándida. También podemos encontrar lo que son fagocitantes polimorfonucleares y se observa como tal directamente lo que es la tricomona con lo que son los que son protozoos, más que todo flagelados, que tienen una alta capacidad de desplazarse a través de lo que son las mucosas. Pasa a la siguiente diapositiva. Que más que todo van a ser la conclusión que ya voy a dar sobre toda la ponencia. Entonces, en conclusión, tenemos que la vaginitis o la vaginosis tiene o está siendo un problema de salud común entre todas las mujeres, más que todo en aquellas mujeres que están en etapa reproductiva como tal. Se estima que la prevalencia y su recurrencia son bastante altas, lo que significa
que muchas mujeres pueden experimentar esta condición más de una vez en lo que es a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué concluimos también aquí? Que el síndrome de flujo vaginal, que es una de las formas más comunes de la vaginitis, puede tener grandes consecuencias para la salud de la mujer, ya que ha demostrado o se ha demostrado que esta condición está asociada con un mayor riesgo en parto prematuro en estas mujeres, un aborto espontáneo, y pues también podemos encontrar o aumentar esa transmisión de lo que es el virus de inmunodeficiencia humana o VIH, como lo conocemos también. Entonces, a pesar de todo esto, pues la mayoría de las personas afectadas por la vaginosis, pues son completamente asintomáticas, lo que significa o que nos quiere decir que pueden no haber o pueden no saber, perdón, que tienen una infección. Por lo tanto, pues es importante que todas las mujeres en etapa reproductiva estén al tanto de los síntomas y reciban, y signos también, y reciban pues un adecuado diagnóstico o una adecuada formación en lo que es este síndrome, con lo que es síndrome de flujo vaginal como tal. Y ya eso sería todo con las conclusiones del día de hoy. Entonces, esta es la bibliografía que utilizamos en la ponencia de esta noche. Pues agradecerles de antemano por la escucha a todos. Muchas Muy bien, gracias. muy bien, jóvenes. Ok. Paramos la grabación entonces.